Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias... ...y comenzamos nuestra tertulia de hoy... ...con don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. No sabe usted lo mucho que me gusta ver sus fotos... ...vestido de motero, con sus amigos moteros... Sí, ayer y tal. tuvimos un día memorable, por fin. Es muy bonito porque además... vamos por lo que llaman la España vaciada, que tenemos un tesoro y... vale la pena, lo pasas muy bien. Sí, ya le veo ahí a usted encantado. Encantado, todos los que vamos estamos encantados. Bueno, don Isaac Blasco. Buenos días, don Luis. Don Isaac se despacha hoy con una información sobre los datos que habría dado el Pollo Carvajal sobre los negocios de Zapatero. Lo que pasa es que con el Pollo Carvajal llevo yendo del Pollo Carvajal. Sí. Parece una leyenda yo urbana. Yo lo entiendo. De hecho, ayer razonaba con un compañero que esto parece el cuento de Pedro y el Lobo, pero yo puedo asegurar, por mi propia responsabilidad profesional, que la información que hoy se publica no solo es, en mi opinión, relevante, sino que lógicamente está absolutamente acreditada y que procede de fuentes directas de la investigación que se está desarrollando en la Corte Federal de Nueva York. O sea que hay datos ya concretos que tendría la justicia americana sobre los negocios de Zapatero, datos proporcionados por el Pollo Carvajal. Entre otras vías, pero esencialmente por el Pollo Carvajal y además en declaraciones que ha efectuado en las últimas semanas. Hay que recordar que el asunto del ex general Hugo Carvajal, la lectura de su sentencia se ha venido demorando hasta 2 veces. Estaba prevista primero en octubre, después se trasladó a noviembre y ahora se ha trasladado al 12 de febrero porque la documentación que ha aportado interesa mucho a la justicia estadounidense y además Hugo Carvajal está negociando unas condiciones más livianas para su horizonte penitenciario que evidentemente se va a producir. Pero yo creo que en la información de hoy hay un par de elementos especialmente relevantes. Una, que hay una especie de vía paralela en el cuadro sancionador con respecto a eventuales castigos contra colaboradores del régimen venezolano, entre los que figuraría Zapatero, que tienen que ver con multas económicas, embargos sobre propiedades que discurriría a través de la Secretaría del Tesoro, y en ese sentido a mí me consta que el Departamento de Estado tiene un debate interno importante en cuanto a las consecuencias que puede tener encuadrar en una lista de enemigos, entre comillas, económicos de Estados Unidos a un expresidente del gobierno de un país aliado. Hombre, yo creo que aquí en España pues mucha gente lo iba a celebrar, ¿eh? Por si me está escuchando alguien del Departamento de Estado de Estados Unidos, venga, anímense, tíos. No tengan ustedes miedo. No va a causar un conflicto diplomático. Luego Las redes va a ganar usted un aliado en el futuro. Y luego está la vía penal, que es la que hoy priorizamos, en la que a mí me consta, porque me lo han trasladado directamente las fuentes que he comentado, que hay un interés manifiesto por la información, por, digamos, acreditar y apuntalar la información que ha suministrado Hugo Carvajal. Eso por una parte, y luego hay un detalle que a mí me parece muy relevante, y es el hecho de que hay constancia de que las autoridades estadounidenses ya han contactado con España y han tratado de recabar en España información relativa. Y han contado con la colaboración absoluta del gobierno español, No, me imagino, no, pero bueno, estas cosas sabemos que se producen por vías muchísimo menos claras, ¿no? O menos transparentes. Y ahí hay un requerimiento con relación a las actividades económicas que podrían relacionarse con José Luis Rodríguez Zapatero y a su incremento patrimonial. Bueno, don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Aparte de guapísimo, como todos los días. Hay esos problemas de miopía, hay que corregirlos.
Bueno, ya sabe usted que esto de hacerle la pelota al jefe es casi obligado. Ni que explicarlo. Debería estar en el estatuto. Yo soy una persona bien educada. El torrent no es una idea mejor. Sí, el torrent Por cierto. ya incluimos el soborno. Por cierto, Diga. le mandé ayer por las redes un chiste a don Mario Noya, buenísimo. Lo que pasa es que A ver, cuente. requiere pensar un poco. Venga, vamos para allá. Vamos a concentrarnos. Dice el detective Estrella. Entonces, ¿cómo le han asesinado? Le contesta el otro. Le golpearon con un violín, una guitarra y un bajo. Y dice el detective Estrella. Entonces todo concuerda. Está bien. Bueno. Ay, publicidad, ¿no? Te coge un poquito de lapsus. Bueno, hoy tenemos dos exclusivas enormemente Ay, Dios mío. importantes, una cortina de humo y una huida hacia adelante. Y no sé de qué quieren hablar mis tertulianos, ya saben ustedes que yo aquí no mando nada. Al final discuten de lo que les sale a ellos de la nariz. Las dos exclusivas importantes, la del Español de ayer y de hoy sobre esas reuniones de Sánchez con Otegi, mediadas por Cerdán y por Anchón Alonso, y con Koldo de chofer para llevar al lugar de encuentro secreto a Sánchez y a Cerdán, donde estaban Otegi y sus pupilos. Segunda exclusiva de importancia, la entrevista que hace hoy Teresa Gómez en The Objective a Villarejo, donde Villarejo pues confirma que él, de acuerdo con el padre de Begoña Gómez, instalaba cámaras en las saunas de Sabiniano para grabar en posiciones, en situaciones innobles, pues a gente importante. Se pueden ustedes imaginar a quién: a periodistas, a policías, a jueces, a políticos, a empresarios, y que en muchas de esas grabaciones, pues esas situaciones innobles eran situaciones innobles con menores, muchos de ellos de origen marroquí o brasileño. La huida hacia adelante, pues me refiero a la de Sánchez diciendo que, en fin, que tampoco piensa aceptar la sentencia del Supremo y que ya intervendrá el Constitucional para corregir el asunto. Y luego la cortina de humo o la escenificación, pues Puigdemont diciendo que bueno, que si Sánchez se porta bien y convoca un referéndum en Cataluña, entonces a lo mejor le vuelve a juntar. A ver, ¿de qué quieren ustedes hablar? Don Julio, usted elija. A mí me ha gustado mucho lo de que diario del bonsai. ¿Del bonsai? El regalo del bonsai. Sí, a Koldo, ¿no? Sí, no, No, Ábalos. A Ábalos, Ya. Sánchez le regaló en sus 60 cumpleaños un bonsai. Un bonsai. Sí. En la más célebre tradición del nuevo PSOE, ¿no? Efectivamente. Inaugurada por Felipe González. Esa finura habitual. No, hombre, las dos cosas me parecen muy chocantes, ¿no? Tanto la información de Teresa Gómez como la otra. Es que, como se han traspasado prácticamente todas las barreras, todos los límites, todas las líneas rojas, ya resulta muy difícil. A mí lo más grave de todo ese asunto me parece que es que el presidente del gobierno se permita afirmar públicamente que una sentencia del Tribunal Supremo es injusta, es decir, que no está justificada. Entonces, claro, es que realmente ya todas esas líneas rojas que se han saltado en torno a lo que sería un Estado de Derecho que esté ajustado a su propia definición, pues ya no existen. O sea, el presidente del gobierno no puede, que es un primer ministro, no puede afirmar públicamente que una sentencia del Supremo es injusta. No puede hacerlo. Y que se han equivocado. No puede hacerlo. Pero es que, claro, eso puede, porque lo ha hecho, pero sí, no debe. pero eso se produce justo después de que hayamos visto cómo se procesa al fiscal general del Estado, y el fiscal general del Estado se mantiene en el puesto hasta el último día y va a juicio y ni siquiera se sienta en el banquillo, sino que se pone la toga porque es también tal, y en esa vista oral del juicio el fiscal ejerce como fiscal, siendo que es un subordinado a quien están juzgando. En fin, es que ¿qué más hay que hacer? O sea, no o cuáles son los límites posibles a un
afrenta a un destrozo como el que se está produciendo del propio Estado de Derecho, ¿qué más se tiene que hacer? Yo no veo salida a este asunto, no sé, la Constitución desde luego no prevé nada que pueda acotar una actuación arbitraria, autoritaria de un señor si tiene 176 escaños. Es decir, si tienes 176 escaños, puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana. La Constitución la han modificado ya por la vía de los hechos hace rato. No es necesario eso de los 2/3. ¿Para qué? Hacen exactamente lo que quieren. Bueno, a mí me llama la atención, como dice don Julio, yo creo que no hay Constitución que resistiera realmente a un personaje así. Podemos tener incluso la Constitución de los Estados Unidos, pero claro, si llega el presidente y sin que nadie le pueda parar en el Parlamento, en el Senado, empieza a desacatar a los tribunales, hace todo tipo de tropelías, mueve las cloacas del Estado y tal, y realmente las sentencias, una vez que se emiten, como en el caso del fiscal, llega el presidente y dice que esa sentencia, dice, yo acatamos la sentencia, pero no la respetamos. O sea, es que es una cosa como paradójica, ¿no? Entonces, no hay nada que lo pueda resistir. La única cosa que lo puede resistir es la propia sociedad, que convocada a las urnas en el momento dado, si Dios quiere, porque yo, claro, ya empiezo a tener preocupaciones con el problema hasta del proceso electoral constitucional que marca la Constitución, y desaloje del poder a este gobierno y a todos los que le acompañan. No hay otra. Los jueces están haciendo su trabajo, es decir, la UCO está haciendo su trabajo, es decir, el periodismo está haciendo su trabajo. La Constitución ha puesto ahí los tribunales precisamente para lo que están haciendo. También es verdad que había puesto un tribunal constitucional que debería haber sido otra cosa, y que, bueno, pues pero el tribunal constitucional tampoco cumple con su cometido porque ha sido tomado al asalto, prácticamente, además con la connivencia del partido mayoritario de la oposición. Es decir, que sí, que no tenía otra desde el punto de vista, digamos, reglamentario, pero hombre, en fin, no sé... Claro, para aquellos que, bueno, la Constitución es francamente mejorable, lo sabemos todos. Viene de donde viene, se hizo como se pudo. No creo que fuera nunca una trampa. Fue simplemente lo que pudo hacerse en aquel momento. Y ya fue mucho, me parece. En aquel momento había que estar en aquella época para saber de qué estamos hablando y no pensar en los tiempos actuales, sino en los de entonces. Pero es imperfecta, pero bueno, tiene cosas. La Constitución no dice que un presidente puede arrear a los tribunales. ¿Dónde dice eso en la Constitución? Claro. Dice la Constitución, ¿no? Usted puede, siendo presidente, usted ya es caudillo, entonces por lo tanto usted puede perjuzgar las sentencias, usted puede Javier, hacer un señalamiento de jueces. Solo un segundo, acuérdate de dónde venimos. Es decir, el proceso ha sido que el señor Pacheco, que era alcalde de Jerez, fue procesado por desacato, por decir que la justicia era un cachondeo. No sé si lo recordáis. Sí, ¿no? Sí. Venimos de allí. Venimos de un país donde la justicia era una institución respetada, en la que un alcalde no podía decir públicamente que la justicia era un cachondeo porque era imputado. Claro. Es que venimos de ahí. ¿Qué ha pasado en ese camino? Pues imagínense la de gente que se ha saltado a la torera. Claro. Ese principio de separación de poderes y ese respeto institucional, claro. Porque las instituciones se consideran que no son neutrales ya. De hecho, a mí lo que me preocupa, aunque igual no sabemos si tendrá mucho recorrido, porque luego la izquierda también es verdad que ladra mucho en estos tiempos y a veces luego, pues, en fin, se le va la fuerza por la boca, pero hay que tener cuidado. Es esa ofensiva desde todo lo que son las izquierdas contra el Tribunal Supremo, contra los jueces. Es algo alucinante. Es algo alucinante. En cualquier caso, decía Javier el asunto de la Constitución, porque claro, la Constitución es verdad que se hizo en unas circunstancias muy excepcionales y muy perentorias, pero es verdad también que el legislador en ese momento no pensó en que podíamos... Es que ni se le pasó por la cabeza que esto fuera... encontrarnos con este tipo de supuestos, absolutamente... Dígale usted claramente, con este tipo de personajes. Claro, desde el punto de vista incluso moral, absolutamente impredecibles. Yo, ayer cuando escuché a Pedro Sánchez me llevé las manos a la cabeza porque estoy muy de acuerdo con don Julio en que si algún episodio, algún capítulo de los últimos meses ha puesto en evidencia y además ha concentrado
en muy poco espacio físico todas las anomalías que nos estamos desayunando cada mañana en este país, ha sido el juicio al fiscal general. Yo fui partícipe de él, como sabéis, en calidad de testigo, y ayer Pedro Sánchez incurrió en una auténtica falsedad y en una manipulación torticera del fallo del Tribunal Supremo, porque invocó la legitimidad de los periodistas que testificaron ser conocedores de que el fiscal general, según ellos, no había sido la fuente filtradora de los datos de González Amador, pero que no lo podían revelar por... No, dijeron algo por más, una dijeron que agresión ellos tenían la filtración de secreto profesional, Ana efectivamente. Cuando Pedro Sánchez sabe perfectamente que esos testimonios, incluido el mío, que no dije ni Pamplona, porque sí me acogí desde el principio al secreto profesional, son irrelevantes a efectos desde el punto de vista del juicio, incluso del fallo. son inculpatorios, por una sencilla razón, son inculpatorios, porque el objeto de la causa y la carga de la prueba está precisamente en la propia declaración del fiscal general cuando admite la autoría del comunicado en el que había datos personales de un ciudadano español llamado Alberto Sánchez González Amador. De manera que ya para más INRI, a mí me parece especialmente osado que un jefe de gobierno se permita hacer una valoración sobre un criterio judicial sin ni siquiera conocer el contenido de la sentencia. No, pero además anticipando deslizando que bueno, pues que para eso tiene el Tribunal Constitucional, que arreglará, enmendará el estropicio. Pero hay una cosa, es decir, que hay que tener claro, cualquiera que sepa un poco, haya visto un juicio alguna vez, yo no digo que sea jurista, sabe que eso de los testigos son armas de doble filo. Los jueces, los testigos pueden resultar verosímiles o completamente inverosímiles al tribunal, incluso, como en el caso del juicio del fiscal general, algo peor, el hecho de que intenten establecer cosas completamente ilógicas e inverosímiles, que hasta el punto que saben que son falsas, pueden convertir lo que intenta ser una prueba de descargo en una declaración culpatoria. Lo digo porque nadie se puede creer, y ni menos un tribunal controlero de frente, que utilice la lógica, que unos señores periodistas que en cuanto tienen algo de un rival lo sacan para arrearle hasta matarlo, digamos civilmente, guardaran en el cajón una filtración por una cuestión de una especie de pudor ético. Es decir, eso sabemos, lo saben los jueces, lo sabe el tribunal, que eso es una mentira. Están declarando, o sea, es una declaración falsa. Pero por encima de los comportamientos, las declaraciones de los periodistas, es una cuestión y del propio curso del juicio, lo que quería decir en ese sentido es que a mí me parece absolutamente chocante y yo creo que genera perplejidad que un presidente de gobierno otorgue rango moral, es decir, absoluta credibilidad a lo que dicen unos periodistas y cuestione el criterio de 7 magistrados del Tribunal Supremo, claro, que es nuestro máximo órgano jurisdiccional. No, pero si ni siquiera es que tiene, es decir, él evidentemente, es decir, hay una cosa que está clara, es decir, Pedro Sánchez solo tiene un recurso y lo ha peleado desde el principio, y es la mentira. Es decir, mentir siempre, es decir, lo que es, vamos, el principio, digamos, el principio de, bueno, un principio de como de ambivalencia. Hay unos hechos y hay una realidad, pero vamos a coger esos hechos y vamos a interpretarlos para dar una realidad completamente distinta, radicalmente distinta. Es un planteamiento soviético, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Sánchez constantemente es eso, porque ¿eso qué finalidad tiene? Pues de luego no vas a eliminar los hechos, están ahí, para el que quiera verlos, están ahí. Es decir, me da igual que el periodista del Plural, el periodista del diario.es puede decir lo que le dé la gana, los hechos están ahí. Pero ¿se da usted cuenta de que esos periodistas, al mismo tiempo que intentaban exculpar a Villarejo, estaban reconociendo abiertamente delante de un tribunal que el gobierno filtra información sobre enemigos políticos? Porque aun cuando fuera verdad lo que están diciendo es que no fue el fiscal, nosotros recibimos la filtración por otro lado. O sea, que el gobierno del Partido Socialista filtró información sobre un ciudadano particular simplemente porque era el novio de Ayuso y para atacar a una rival política. Es gravísimo, o sea, esto es un Watergate reconocido por los propios periodistas. Bueno, claro, porque a la hora de intentar, es decir, el PSOE ha reaccionado a la desesperada con el fiscal general, ha sido claro. Es decir, ahí han construido una versión alternativa tan absolutamente inverosímil que produce irritación
produce irritación porque oye, yo puedo discutir de ideologías, puedo discutir, oiga, pues me parece mejor el socialismo, me parece peor las políticas socialistas. Es decir, podemos discutir de eso, pero lo que no podemos discutir, sea usted socialista, sea usted vote, lo que usted no puede discutir son los hechos. ¿Y qué me dicen ustedes de ayer la parejita Dolores Delgado y Baltasar Garzón cogidos de la manita en esa manifestación de 200 o 300 personas que se juntó ante el Supremo para insultar a los jueces? Vamos, qué bonito, un juez expulsado por prevaricador, es decir, por delincuente, defendiendo que los jueces han condenado falsamente a otro delincuente, a García Ortiz. Y Garzón, A mí me encantaría poder identificar a los que van a las manifestaciones de esta naturaleza, ¿no? Para partidarios, yo creo que habría funcionado. pero ¿sabe quiénes son? Porque probablemente son el 80% los mismos. Sí. Es decir, que están subvencionados para esto, para que siempre haya al menos 50 tíos defendiendo cualquier causa injusta. Perdóneme, solo para que creía- esto continúe el argumento con más fuerza. Si esa manifestación fuera en sentido contrario a santo de cualquier otra cosa, ¿usted cree que tendría alguna relevancia que un puñado de cientos de personas se manifestaran en cualquier lado? No saldría en ningún lado. En ninguna parte. Bueno, De hecho, o saldría diciendo la derecha impulsa un golpe de Estado. Abascal salieron a recibirle en Salamanca, me parece que fue el viernes o el sábado, 3.000 personas, 3.000. Hubo una manifestación prácticamente de mujeres para aclamar a Abascal como presidente, de señoras. ¿La has visto en algún sitio? Sí. ¿En televisión española? No, lo he visto en redes. No, pero la has visto en la propia cuenta de Abascal. Es que las redes sí, claro. Las Sin redes embargo, sí. le dan cobertura que un puñado de Sí. personas que están, digamos... De subvencionados. Sí, bueno, o Sí, decir, sí. como muy involucrados en De el todos partido. modos era muy sugestivo porque y muy interesante. ¿No será que van a nombrar a Baltasar Garzón como fiscal general del Estado? Pues ahí quería ir yo, porque No, vamos a ver... no se le puede nombrar como fiscal general del Estado, afortunadamente, porque no es fiscal. Pero No es necesario que sea fiscal, yo creo. sí, hombre, tiene que ser ¿Tú crees fiscal, que ¿no? sí? ¿Tú crees que tienes que ser fiscal? No necesariamente porque Dolores Delgado era fiscal. Sí. Originalmente. Sí, Dolores Delgado, sí. Ya que era juez, perdón. Sí, pero tienes que ser fiscal para Yo creo preguntárselo que- a la inteligencia natural Yo creo que de sí. don Isaac. Pero al margen de eso, yo creo que, por ejemplo, lo de ver a Baltasar Garzón es que, claro, con Baltasar Garzón, como ha pasado tiempo, se dicen tantas cosas, a Baltasar Garzón, el tribunal lo condenó por cometer una de las faltas más graves que pueda haber en la salvaguarda efectiva de lo que es el derecho a la defensa, que es infiltrar sin ningún tipo de autorización ni justificación las conversaciones abogado-cliente. Es algo hecho... Es un delito, digamos, de los más punibles que puede haber, sobre todo si lo comete un fiscal, un juez, por claro, pero le condenaron solo, y luego dijeron, no, es que fue una condena. Oye, es que el margen de condena que se podía aplicar en este caso de inhabilitación iba desde los 10 años a los 20. Oye, le aplicaron, digamos, la parte más baja, 11 años. Y aún así protestaban, ¿no? Es decir, pero, y este hombre está ahí todavía en las lindes del Partido Socialista intentando hablar de la justicia, de lo que es justo, de los tribunales. Es algo que de verdad no cabría en cabeza alguna en ningún otro país. Es un hombre que tenía que haber desaparecido de la historia, ¿no? Por lo menos. Pero ahí está, en una manifestación contra el Tribunal Supremo. Es alucinante. Me aclara Grock que no hace falta ser fiscal. 15 años de Ejercicio de- reconocido prestigio, de ejercicio efectivo de su profesión y reconocido Pues ya prestigio. está. Debe ser jurista. Más prestigio que Garzón. Sí, pues tiene usted toda la razón. Es que le digo que puedes encontrarte con una sorpresa, ¿eh? Desde luego, cuenta que el que venga será peor que el anterior. O sea, eso seguro. Bueno, Y entramos además en- será recochineo. Es decir, porque estos no solamente les gusta ser arbitrarios, les gusta ser profunda y completamente injustos. Injustos. Van a poner al peor que puedan. Sí, bueno, que la Eso chulería. seguro. Eminentemente progresista, como decía ayer Eso. el periódico amigo. Eso. Ahora, no ha habido ni un solo fiscal general del Estado en España que no fuera fiscal. ¿Y? Ya, ¿no? Evidentemente. Cosas veredas. José Luis, a las alturas del partido Ya los asusta estamos- usted. Ya se lo estarán pensando. Don Luis, con respecto al asunto del fiscal general, a mí me gustaría romper una lanza, porque creo que no se ha hecho que no se le ha puesto el suficiente énfasis
a la instrucción que hizo el magistrado Ángel Hurtado, al que pusieron, hay que recordar, a caer de un burro, no solo a él, sino a a instituciones tan básicas en este país como es la propia Guardia Civil. El magistrado Ángel Hurtado, hay que recordar que al margen de su impecable instrucción, que ha sido cuestionada y calificada de lawfare por más de un miembro del gobierno. Y no se olvide usted de que intentaron hacerle un dossier a través de las cloacas. Efectivamente. Un dossier para desprestigiarlo. Tuvo que salir al paso de el cuestionamiento y prácticamente las descalificaciones por vía oficial contra la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en este asunto en un auto. Eso no tiene precedentes. Es decir, que un magistrado tenga que hacer una nota al margen para defender la honorabilidad y la profesionalidad de la Guardia Civil, defendiéndose de las invectivas del gobierno, es algo que nos da la medida de los tiempos tan anómalos que estamos viviendo. E insisto, el juicio en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, yo creo que ha sido una metáfora absoluta de este tiempo anómalo. Lo ha dicho don Julio al principio. Un fiscal sentado en el banquillo de la defensa. Una fiscalía ejerciendo de abogado defensor. Un abogado del Estado ejerciendo de abogado defensor. Ha sido el mundo al revés. Y quienes peor parados han salido desde el punto de vista del trato han sido precisamente los agentes de la UCO que fueron a declarar en las últimas jornadas de... Los que han salido peor parados han sido la institución de la Fiscalía y la institución de la Abogacía del Estado. No, sin duda. Te das cuenta de que pueden ser perfectamente en cualquier momento utilizados contra el ciudadano más indefenso. Porque el señor Ortiz no sé cuánto se ha gastado en abogados, pero imagino lo que se han tenido que gastar los que eran víctimas del señor Ortiz. Sí, el señor Ortiz, por lo visto, no ha debido gastarse nada, porque claro, encima la defensa la hemos pagado nosotros, porque ahí tenía al fiscal del caso ejerciendo de defensor. Eso se llama prevaricación. Y luego pues se llama prevaricación. Pues sí, pues posiblemente, pero además el abogado del Estado que pagamos nosotros, cuyas nóminas se pagan a través de los impuestos de los españoles, como es lógico, pues estaba también siendo su abogado defensor. Y yo me pregunto, es decir, lo que hizo este fiscal general no tiene que ver, o sea, aunque implica la institución, pero no tiene que ver con el interés de la Fiscalía. Es decir, ¿por qué tiene una defensa pública pagada por los españoles? Que se pague su abogado, porque lo que ha utilizado es su posición como fiscal general para cometer un delito. No tiene nada que ver con su función. Para cometer un delito. Es decir, es un delito privado, es decir, particular de él, no de la institución en sí. Entonces, ¿por qué tenemos que pagarle nosotros la defensa? Que pague como todo cualquier españolito de a pie, que se pague un abogado, y mucho menos que que no se siente en el banquillo, porque eso también rompe el principio de igualdad ante la ley, perdón. Es decir, la liturgia es importante. Por más que defiendan desde los tribunales que hay un protocolo, mientras que sea fiscal todavía general y tal, y por lo tanto no se le puede... Mire, vamos a ver, lo que dice la Constitución es que todos somos iguales ante la ley. Entonces, si este señor está procesado, ese señor se sienta donde se sienta cualquier español, que es en el banquillo con cara de culpable. En este caso, porque es que lo es, vamos, no hay ninguna duda de que este hombre es culpable, no existe, de verdad, a pesar de que no exista esa prueba proverbial que quieren hablar, que la izquierda intenta decir, sin esta prueba no hay nada, esa prueba de la bala de plata, ¿no?, de la grabación en la que dice, filtrar los correos de González Amador, ¿no?, en la que se reconozca al fiscal, no hace falta. Todo lo que se ha puesto encima de la mesa en el juicio conduce, y además cronológicamente conduce de forma inescapable a la demostración de su culpabilidad. Es así. Y lo ilógico sería dudar de ello. Bueno, hacemos una pausa publicitaria, pero una corrección. Me corrigen que sí que ha habido un caso de un fiscal general del Estado que no era fiscal, que es el caso de Carlos Granados en 1994, en época de Felipe González, pero era juez en ejercicio. Pausa publicitaria y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.
La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento de Endolift para un rejuvenecimiento facial sin necesidad de lifting facial y quirófano. Gracias a esta tecnología láser podrás lucir un aspecto mejorado, eliminando ojeras, papada o eliminando la flacidez facial en una sola sesión y sin necesidad de recuperación. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Tener o adoptar un bebé es una bonita movida. En nuestra ciudad sabemos mucho de movidas y nos encantan los bebés, porque Madrid es una ciudad para crecer. Si has tenido o adoptado un hijo después del 1 de junio de 2025, puedes solicitar las ayudas directas en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos, como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Comienza este mes de octubre. Llama al 91-616-2464 e infórmate o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, García Ortiz presenta su dimisión por carta al Ministerio de Justicia. Ahora lo comentaremos, pero antes, de cara a esta Navidad, ¿cómo celebrarla? Pues no hay mejor manera que con el auténtico sabor del jamón navarretinto. Les recordamos pues que navarretinto son unos jamones, bueno, y unos embutidos en general 100% bellota, cerdo ibérico, que están espectaculares. No hay pedido mínimo, pueden ustedes elegir piezas enteras o sobres loncheados, siempre a cuchillo, listos para disfrutar. Además, pues Navarretinto tiene unas cajas de regalo elegantes y personalizadas que son realmente espectaculares. Solo tienen que consultar ustedes y las adaptan a su gusto. Así que para regalos de empresa, regalos en celebraciones familiares especiales, pues son ideales. En Navarretinto controlan todo el proceso de producción del jamón, desde el principio hasta el final. Solo trabajan con la máxima calidad. Jamón de bellota, 100% ibérico, con la exclusiva mención pata negra. Su ganadería, la de Navarretinto, está en pleno corazón de Extremadura, lo que es una garantía de autenticidad. ¿Pueden ustedes hacer su pedido? ¿Cómo? Pues muy fácil, por teléfono en el 91-625-0228, 91-625-0228, o en su web navarretintoibéricos.com. Y atención, ¿son ustedes amigos del Toro TV Radio Libertad? Pues un 10% de descuento sobre los precios que se marcan en la web. Estas fiestas disfruten del mejor jamón y de los mejores embutidos. Navarretinto. Déjame apuntalarlo. No tienes, bueno, no, tú sí que lo has probado.
el sabor que tiene este jamón Es brutal. incomparable, es una cosa. Bueno, y el packaging me parece, vamos. Y está presentado pero no, está en el- precioso, vamos, queda precioso, precioso. pero para un regalo, para lo que sea, pero es que el sabor del jamón es increíble. Navarretinto. Bueno, pues bye bye García Ortiz. Ha presentado su dimisión. Una víctima así más que- de toda esta historia. Preparaos para que sea peor el que nombren, ya os lo digo. Bueno, pues habrá porque que yo creo empezar de que, nuevo. yo creo que el presidente de gobierno debería pedirle perdón a García Ortiz por acabar con su carrera. También García Ortiz ha puesto de su parte, ¿no? Prestándose, Pero es decir, es mayorcito, pero- ¿eh? sí, servicio de su pero hay amo, sí. constancia de que después de ser consciente de la metedura de pata que supone ejercer de jefe de comunicación de la Fiscalía en lugar de fiscal general del Estado, él tuvo más de un amago de dimisión y de renuncia y no se le permitió desde la Moncloa No, pero- Eso de que no te Salirse permiten del carril. dimitir, venga, machote. es decir, O sea, yo lo tengo por considerado. favor. él es una Ya, víctima, ya. no es ninguna víctima. No, yo no Él lo ha entiendo como decidido, víctima. él ha escogido, había dos opciones, tenía dos caminos para hacer lo correcto Claro. o lo que era incorrecto. Y él decidió, por los intereses que fuera, por razones que tuviera, ir por el camino incorrecto. Chico, Sí, pero que Sánchez le ha utilizado, está Eso claro, es lo como, que como, quiero decir. como fusible, ¿no? sí, bueno, pero es que Sánchez Si es te el dejas. mal, o sea, Sánchez es el mal en sí, ¿no? Pero es la tentación, ¿no? La tentación, el diablo ese que te habla, dice, no, tú haz esto que te va a ir muy bien. Entonces, y hay que pagarlo, ¿no? Bueno, a mí eso me parece... Bueno, eso es como Marlon Brando en Apocalipsis Now, ¿no? El mal. El horror, ¿no? Es decir, cuando se Sánchez pierde es toda un horror. referencia y todo se vuelve un desquiciamiento, Pues se va no hay bien ni el mal, personaje, no, el Kurtz. bien y el mal existen. El coronel Kurtz. El coronel Kurtz. Oye, don Luis, a mí... Película basada en una El corazón de las novela tinieblas. excelente, El corazón de las tinieblas, lo que pasa es trasladada, porque El corazón de las tinieblas Es- es de la masacre brutal que hicieron los belgas en, Es colonial, en África, es una y historia esto está colonial. trasladado a Vietnam, ¿no? La película, pero vamos, la película es una auténtica maravilla. Por cierto, me han hablado muy bien de la película Frankenstein que se acaba de Guillermo del Toro. estrenar, de Guillermo del Toro. ¿La han visto alguno de ustedes? No, todavía no. Bueno, No, yo es Por que... cierto, ¿los belgas han pedido perdón por esta masacre? ¿O No. ¿Sabes algo de esto? no. Pero pedirán perdón, seguro. No les va a dar tiempo. Está no ya- les va a dar tiempo no, porque ya va no, a ser... no quedará el Bélgica. Sahel va a ser aquello, entonces ¿cómo van a pedir ¿A perdón? quién? ¿A Si quién? los he matado a todos, ¿no? Como el general. ¿Qué me está usted contando? Dice, mi general Yo acabo de llegar. mi general ha perdonado usted a sus enemigos. Dice, perdonarles, pues si los he matado a todos. Claro. Pues Ya esto, tengo. claro. Bueno, no sé, igual que los belgas metían a niños negritos en zoos Sí, sí. en alguna exposición universal, pues dentro de unos 20 años, a lo mejor a los belgas nativos los meten en zoos allí otra vez en Bélgica, ¿no? La vida Si ya queda sabe. alguno. Si queda alguno. Esto es una noria. Recuerde aquel que escupía al que tenía en la noria de abajo y el de abajo le miró y le decía, tranquilo. Hablando de eso... Tranquilo, que nos vamos a ver en un rato. Hablando de eso... Llega tarde, pero ha dimitido el fiscal general del Estado. ¿Les parece que vayamos con cuestiones villaregiles? Ah, muy bien. OK Diario, bueno, Villarejo, Aldama, todas estas cosas. OK Diario publica hoy las fotografías inéditas de esa celebración del 60º cumpleaños de Ábalos en el restaurante Wellow. Esta celebración fue en el año 2019, 2018, ¿no? 2019. Yo conocía el restaurante Wellow de nombre, pues anteriormente, porque el restaurante Wellow fue a donde se fue después de participar en Top Chef un chef muy carismático que se llamaba Carlos Medina, conocido por en Top Chef haber parido aquella famosa frase de Honorato tenía el alginato, que fue algo que se nos quedó clavado a muchos. Pero bueno, este restaurante Wellow resulta que era de Aldama y allí organizaron el 60º cumpleaños de Ábalos. Y una de las cosas sorprendentes es que en ese cumpleaños, pues por supuesto estaba Sánchez, estaba Begoña, estaba Koldo, estaba Ábalos, estaba Aldama y había una diputada marroquí. ¿Qué narices? Y saca la foto OK Diario. ¿Qué narices hacía ahí una diputada marroquí? Del Parlamento marroquí, entiendo. Sí. No una marroquí que esté en el Parlamento español. porque No, también una hay diputada marroquí. Sí. Curioso. Bueno, hoy en la exclusiva de... Sería un descuento igual, ¿no? Aldama por el...
Pues si era supongo. suyo el restaurante, saldría Espero. más barato a Ábalos, ¿no? Espero. No lo sé. Yo creo que- O saldría más caro y luego se repartirían la Sí, diferencia. entre Ábalos, todos. tú infrafactura que la va a pagar el partido y luego ya nos repartimos. Bueno, en la exclusiva de hoy de The Objective a Villarejo, pues Villarejo cuenta con pelos y señales como, de acuerdo con el padre de Begoña Gómez, Sabiniano se dedicaba a poner cámaras en las saunas propiedad de la familia de Begoña Gómez, y allí grababan escenas de sexo, muchas veces, dice Villarejo, con menores marroquíes y brasileños, pues a gente importante, ya se pueden ustedes imaginar a quién, a policías, jueces, periodistas, empresarios, políticos. Obviamente si tú grabas a la gente... Y algún extranjero podría ser el caso, algún visitante. ¿Ah, sí? Sí. Anda, mira qué bonito. Claro, es que esto cuando empieza a funcionar la maquinaria del chantaje y la extorsión, tiene un alcance, es un arma poderosa. Bueno, y evidentemente si se grababa, pues es con fines de extorsión. Claro, a ver. ¿Dónde están todas esas grabaciones? Villarejo habla en la entrevista de que la justicia se incautó de todas sus grabaciones en 2017, pero no me queda claro si se incautó de esas grabaciones realizadas en las saunas o si de lo que está hablando Villarejo es de las grabaciones posteriores en las que se oye a Villarejo presumir de que tiene información comprometedora sobre las saunas de Sabiniano. El caso es que debe de haber por ahí muchísimas grabaciones de gente en actitud innoble y claro, surge la pregunta de exactamente para qué extorsiones se ha utilizado esas grabaciones, y es posible que algunas de esas extorsiones tuvieran que ver con allanar el camino para que el yerno del tío de las saunas pudiera llegar a la Moncloa, es decir... ¿Tiene dudas de eso? No tenga duda ninguna. Yo tengo pocas dudas, lo que pasa No es que tenga duda ninguna. tampoco tenemos Aquí ningún dato. El problema para que afirmarlo. tenemos es que no hay manera de que se conozcan públicamente las cintas de Villarejo. O sea, no hay manera. Es que Villarejo en esas cintas asegura que efectivamente se producía esto que ahora está recordando, no es nuevo, está en las cintas, ha sido publicado. Y además explica cómo, dice, este tonto que hacía esto y cuyo suegro hacía esto y cuya mujer gestionaba esto, este tonto ahora quiere prohibir la prostitución. El tonto a las tres. Sí, sí. Pero este idiota quiere prohibir la prostitución. Pero yo- Lo que pasa es que ahí estamos mezclando dos tipos de grabaciones distintas. Unas son las grabaciones donde Villarejo presume de tener estas información hablo, de estas hablo. y otra cosa son las grabaciones realizadas En las saunas. las saunas, Pues vídeos. eso es lo Entonces, ya, eso claro. en principio pues Ese es se el asunto. supone que lo tiene que tener el CNI. Esas grabaciones La no sé policía, si, ¿no? no Más sé bien si la policía, probablemente, ¿no? pues no lo sé. Puede ser Dependiendo- servicio de información de la dependiendo policía. de quienes estén en la grabación, porque como digo, puede haber personas que no sean, en fin, propiamente políticos o periodistas españoles o jueces españoles. Puede haber mucho trasiego ahí detrás. La pregunta que yo me hago es, ¿De qué nacionalidad es esa gente de la que usted cree que les grabaron ahí? bueno, pues de algunos lugares, algunos exóticos puede ser. Vale, vale. Entonces, la cuestión es, hay una cosa que está clara, vamos a ver, yo creo que Sánchez llega a ser el líder del Partido Socialista por la fuerza. Yo creo que ahí las grabaciones no le resultan útiles por la razón que sea, porque él tiene que tomar el partido al asalto, él toma el partido a las bravas, ¿no? Lo que yo creo que esa munición la tiene para el momento en que llega al poder. Esa es una munición, digamos, que él tiene, o que él podría tener, el momento en que toma el control del país. Entonces dice, ahora ya sí, voy a empezar a permitirme ciertas alegrías en aquellos casos donde yo pueda, porque tengo presuntamente una capacidad de chantajear a aquel que diga que no. Pero yo creo que para llegar a dirigir el Partido Socialista no le debieron servir suficientemente, porque hubo una oposición frontal y él tuvo que hacer el pino puente para llegar a llevarse la dirección del partido. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Pero yo creo que lo grave está en todo lo demás, es decir, en todo lo que ha permitido o han podido permitir esas grabaciones a la hora de ejercer el poder, ¿no? Bueno, yo tengo siempre prevenciones con lo que puede aseverar taxativamente alguien como el excomisario Villarejo. Por encima de eso, a mí no me extraña que se le incaute una serie de grabaciones y que no se le facilite copia. Que le pregunte a José Luis Ábalos o a Colo García, que vienen pidiendo lo mismo desde hace
unos cuantos meses. Yo, por encima de eso. Solo por añadir una cosa, es que esta información de Villarejo, de que en esas saunas se grababa, yo hace más de 10 años pude hablar con un político al que un comisario amigo de Villarejo le había preguntado directamente: ¿tú qué quieres? ¿Chicas, chicos? Le había invitado a ir a las saunas, no sé si eran las de Sabiniano, pero entiendo que sí. Lo que pasa es que este político le mandó a tomar viento, le dijo que él pasaba de esos rollos, ¿no? Pero la existencia de esas saunas donde se llevaba gente, evidentemente para grabarla y extorsionarla, era conocida hace mucho. Claro, pero por encima del testimonio del propio Villarejo en esta entrevista y en otras declaraciones que ha efectuado en las últimas semanas, a mí lo que me llama la atención es, digamos, la facilidad en la composición del mecanismo Madeline Sánchez, marca de Pedro Sánchez. ¿Qué ocurre aquí? Esas revelaciones que Villarejo está ahora difundiendo públicamente son las que tiene el grupo de Leire 10, las llamadas cloacas del PSOE. Y el propio PSOE, ¿no? Porque lo trasladaron al PSOE. A eso voy. El PSOE tardó un cierto tiempo en remitirlo. Si esas revelaciones llegan a conocimiento del PSOE, a través, evidentemente, por lo que estamos viendo en la propia instrucción del juez Tamarriego, a través de Pere Dolcet y de Leire 10. Esas revelaciones son gravísimas y son muy perjudiciales sobre el papel para la imagen pública y política del máximo líder del Partido Socialista. ¿Y qué hace el Partido Socialista? El Partido Socialista le da la vuelta a esa información como un calcetín para convertir una dificultad en oportunidad y hacerle la necesidad virtud. ¿Y dónde aparece luego después de la famosa reflexión de 5 días de abril del 24, dónde aparece la versión de que esto es una operación de acoso y derribo de las cloacas del Estado y de los medios de comunicación de la extrema derecha? ¿Dónde aparece? En la prensa amiga. Es decir, lo que se hace es darle la vuelta a un argumentario que está recabado y que yo no voy a calificar en cuanto a su veracidad por el equipo médico habitual. Y resulta que el otro equipo médico habitual, que es el afín a Ferraz, que actúa con los mismos métodos y bajo las mismas premisas, traslada una información que el Partido Socialista convierte en una oportunidad de martirologio para el presidente del gobierno. Y a partir de ahí se produce la reflexión de los 5 días y se decreta el asalto indisimulado a la justicia y a los medios de comunicación. Se planifica, se pone en marcha la máquina. Sí. De manera que usted que comenta es el principio de inversión. Efectivamente. El principio de inversión, porque aquí no se trata de que la verdad desaparezca, porque como es evidente están las grabaciones, están los hechos. Sino de guarda tu interés. No, es simplemente el hecho de que la verdad se convierta en algo que no es operativo. Es decir, que la verdad deje de tener valor. Es decir, tú tienes la verdad de un hecho, un acontecimiento que coloca en la picota al presidente del gobierno. Pero si tú conviertes la verdad en algo interpretable, es decir, ya no vamos a hablar de los hechos, vamos a hacer una interpretación de esa verdad. Entonces tú lo interpretas así y yo lo interpreto del revés, el principio de inversión. Entonces, ¿qué ocurre con eso? ¿Qué es lo grave que estamos viviendo en España ahora mismo? Y que no sé cómo lo pueden parar, porque debería pararse, hay que actuar con más inteligencia y más decisión. Es el hecho de decir, pues que la sociedad española pues diga, a ver si es que lo que ven mis ojos no es verdad. A ver si lo que estoy viendo yo mismo con mis propios ojos es que no sé interpretarlo correctamente. Igual lo que veo es justo contrario de lo que parece. Eso es lo que nos está llevando a una situación realmente muy complicada, porque además eso es lo que permite, ese principio de inversión es lo que permite luego la siguiente parte, que es la violencia política. Porque tú te eriges, creas una causa moral falsa, ¿no? Es decir, estamos defendiendo la democracia frente al golpismo judicial de la extrema derecha. Entonces, eso lo que te permite es justificar la violencia política, que es en lo que están ahora mismo.
Yo creo que hay violencia política, porque la violencia política no es pegarle a alguien directamente, sino los señalamientos, las acusaciones veladas o no veladas, la persecución ideológica o la persecución simplemente por pensar distinto, o el hecho de que tú no puedas ir a un campus universitario y siquiera abrir la boca porque te corren a gorrazos. Eso es violencia política y eso es lo que estamos. A mí lo que me preocupa ahora mismo es que este gobierno con sus aliados está ya, del principio de inversión, ha pasado al principio de la violencia política. Pero permítame que le tranquilice. Ojalá. Convocan una manifestación delante del Supremo para insultar a los jueces por condenar a García Ortiz. Y teniendo el BOE repartiendo dinero a expuertas, teniendo 20 y tantos mil concejales en toda España, teniendo 1 millón de votantes en las últimas elecciones en Madrid, teniendo los ministerios, las empresas públicas plagados de enchufados, sobrinas de Ábalos, etcétera, solo van 150 o 200 personas. No tienen fuerza, es decir, eso pero tampoco eso la de tiene de Maduro, don Luis, convocaba ojo, Maduro tiene la pistola y no duda en usarla y asesinar. Aquí no estamos en eso. Estamos ni en la Sánchez fase de la tiene violencia la política, don Luis, que es lo que yo advierto. Sánchez no tiene la pistola, no tiene la bota No, cuartelera, yo no digo, pero estamos en una todo. fase peligrosa, don Luis. Es que a mí lo que me agobia es la sensación de que estamos viviendo un déjà vu. No, pero yo creo que Sánchez realmente por lo que es peligroso es por otra cosa, no porque tenga posibilidad ninguna de desatar ninguna oleada de violencia, porque carecen de fuerza, sino porque como está en huida hacia adelante podría intentar tensar todavía más la cuerda de la estabilidad institucional. Y entonces, por ejemplo, lo que dice don Julio, de colgarse con un nombramiento de Baltasar Garzón como fiscal general del Estado o alguna cosa por el estilo. Lo que pasa es que hay un factor, don Luis, permítame que me autocite, mil perdones, pero es que claro, tenemos una visión muy local de lo que está haciendo Sánchez, ¿no? Tengo una muy localista, es decir, es Pedro Sánchez con el PSOE y con sus aliados el que practica una corrupción sistémica y además para que esa corrupción sistémica pueda funcionar y no se vuelva contra él, pues intenta pervertir las instituciones para obtener además la impunidad y operar en la absoluta impunidad. Pero es una visión local. Yo el otro día, creo que el sábado, publicaba un artículo magnífico sobre claro, que Sánchez realmente tampoco está solo a nivel internacional. Es decir, es que hay... Sánchez no está completamente aislado, ha tejido y además tiene, por ejemplo, cuando la gente se pregunta, ¿cómo es que en la Unión Europea Sánchez no es visto, ni Teresa Rivera es vista como lo que son? Bueno, pues porque han tejido una red durante bastante tiempo y tiene aliados, es decir, China es un aliado poderoso. Pero vamos a ver, ¿cómo va la Unión Europea a decir nada sobre las corrupciones de Sánchez cuando Ursula von der Leyen se marcó 2 García Ortiz borrando su teléfono por 2 veces en 2 investigaciones distintas sobre potenciales corruptelas? Por el amor de Dios. Pero más grave que eso. Es que tenemos un comisario procesado por blanquear lotería. Claro. A ver, es que es que tenemos una comisaria vicepresidenta primera de la Comisión Europea, que es Teresa Rivera. Claro. Que es una señora, vamos a decirlo, yo lo voy a decir así metafóricamente, pero para que se entienda, reclutada por el Partido Comunista Chino para que lidere un lobby en París importantísimo que lleva a España y a Europa a la deriva actual en legislación de transición energética que beneficia exclusivamente a China. ¿Y a quién tenemos en el Banco Central Europeo? A Christine Lagarde. Oiga, es que Christine Lagarde, por favor, busquen en Google su historial. Si es que la élite en Bruselas es una pocilga corrupta. Pues por eso digo que Sánchez es simplemente un buen mayordomo. Pero con poder, él a nivel, él es, dentro de la jerarquía, es como un capitán de la mafia. ¿Quiere que le dé un dato curioso ahora que habla usted de China? Es que lo estoy viendo en un artículo citado por Pablo Malo. Por cierto, si no le siguen ustedes en Twitter, no saben lo que se pierden. Una de las mejores cuentas que hay. Habla sobre todo de temas de sociología, etcétera. Psicología social. Psicología. Bueno. Cita un estudio: el 84% de la élite china actual es descendiente directa de la élite china anterior a 1949, es decir, anterior a la Revolución Comunista. Claro. 5 de cada 6. Porque las revoluciones no se hacen para revolucionar nada, se hacen para tomar el poder, asegurar el poder, nada más. Es una cosa. Pero yo creo que el tema
el tema es el hecho de que tenemos a este presidente. No hay que verlo solamente desde un punto de vista de que tenemos un problema local, que lo tenemos, y es el primer y más importante problema, sino que él, por la razón que sea, de forma oportunista no, pero de forma reiterada a través de Zapatero, Teresa Rivera y finalmente Pedro Sánchez, tienen un primo de Zumosol. Y además con la gravedad de que en este aspecto yo creo que Donald Trump está por uvas. No se entera de nada. No se entera de nada de lo que se está cociendo aquí. Pero bueno, y entonces en ese sentido yo creo que le añade un factor de peligrosidad. Porque claro, lo que tiene este tipo de... Todo lo que construye China, toda esa red de influencias que tiene China a nivel global, ofrecen una cosa importantísima a quienes se suben al carro, a los mandatarios que se suben al carro, es garantizarles la impunidad. De una forma o de otra, garantizarles la impunidad. Y es que, retomando lo que comenta Javier, por lo último, yo tengo un poco la impresión de que todos los movimientos que se están produciendo en el ámbito institucional en este país tienen que ver con eso, con preservarse con vistas a un cambio de gobierno, al futuro, efectivamente. Exacto, es que ese es lo Pero que más miedo da. ¿Por qué lo dice? Pues porque yo creo que los pasos de Pedro Sánchez están dirigidos en esa dirección. Tiene un manual, que no es suyo además. Yo me temo que no es suyo, porque yo... sí, perdón. No, muy rápido. Disculpe. Por el hecho de que esos pasos que se están dando tienen mucho que ver con una, con un criterio interno dentro del Partido Socialista que ya apuntan a que Pedro Sánchez no está pensando ni en elecciones ni en mantener, digamos, los restos del partido que ha contribuido a destrozar. Está pensando fundamentalmente en su propia supervivencia personal, claro. Ya no políticas, no claro. Solo políticas, sino personal con vistas para no ir a la cárcel. Bueno, yo creo que ahora el objetivo de este presidente de gobierno es el mismo, no tiene otra. Si es que está completamente asediado por todas partes. Claro. Es pero el blindaje institucional evidentemente te permite por lo menos pensar con más claridad y tienes sobre todo a tu disposición muchos más recursos que si estás fuera de ese colchón institucional, claro. Vamos a ver a quién nombran fiscal general del Estado. Yo propongo a don Julio Ariza. 15 años yo no tengo reconocido prestigio en nada. No, tiene que ser alguien con reconocido prestigio. Por ejemplo, Baltasar Garzón. No puede haber ocupado un cargo como pues no sé, fiscal de no sé qué o... Yo creo que puede volver a nombrar a Dolores Delgado podría nombrar no si ha ocupado un cargo en los últimos 5 años. O sea, tiene que ser... Vaya, tiene que ser, pasa nada, pues mira, esa prerrogativa que comenta Julio descarta a alguien que sonó con mucha fuerza porque además fue recomendada por el propio José Luis Rodríguez Zapatero, ¿cómo no? ¿Quién? Que se llama Gabriela Bravo. Gabriela Bravo fue vicepresidenta del Consejo General del Poder Judicial, fue consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana, es pareja sentimental de Chimo Puig, del expresidente de la Generalitat, ¿sí? Y es amiga personal de José Luis Rodríguez Zapatero. Y yo tengo constancia de que fue recomendada en su momento, cuando comenzaba el caso García Ortiz a aflorar, por Zapatero como relevo de futuro. ¿Qué pasa? Que no puede, por lo que comenta don Julio, porque ella fue vicepresidenta de las Cortes hasta hace 1 año y medio. Bueno, ha habido una variación en el tema bueno, está cambiada a partir del 2028. Ahora el mandato del fiscal son 4 años, pero a partir del 2028 serán 5 años. Y además, uno de los motivos por el que... ¿Está aprobado ya? Sí. Por el que no puede ser, digamos, el fiscal general del Estado, tiene 4 años, y en el momento en que cambia el gobierno, por cambio de gobierno sí puede ser cesado. En la nueva norma ya no está como uno de los motivos posibles de cese del fiscal general del Estado el cambio de gobierno. Por tanto, ellos podrían, a partir del 2028, puedes dejar un fiscal general del Estado que el siguiente gobierno se lo va a comer con patatas fritas. Qué barbaridad. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata.
Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. El equipo de El Toro Televisión viaja hasta Oviedo este 2 de diciembre. Acompáñanos en un programa en directo desde la Cámara de Comercio, donde analizaremos la actualidad con invitados especiales. Además, al finalizar el programa podrán disfrutar de un cóctel con Julia Ariza y José Javier Esparza. ¿Les gustaría asistir como público? No pierdan la ocasión y reserven su plaza llamando al 91 616 2464 o enviando un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, me comentaba antes don Isaac Blasco que allí donde va por la calle le paran y le dicen, pues, bueno, yo le veo en la tertulia de Luis del Pino. Este es un programa con su influencia. Pues sí, yo la verdad es que estoy encantado aquí de compartir. ¿Y por qué tiene Y sobre todo de influencia? aprender. Hombre, no, por Dios, usted es un maestro. Será Nosotros ya no el que vengo yo de seguro. Bueno, ¿por qué este programa tiene influencia? Pues porque seleccionamos las noticias pues sin ningún tipo de servidumbre. Hablamos de lo que nos da realmente la gana y lo que consideramos importante. Hay cosas, pues, que si nos parece que son escenificaciones y teatrillos, pues lo decimos. Por ejemplo, esto de lo que vamos a hablar ahora. Puigdemont abre ahora la puerta para que volver a juntar a Sánchez si Sánchez se aviene a un referéndum de independencia en Cataluña. Con lo cual, pues nos plantea a todos la duda de, entonces, ¿la ruptura entre Sánchez y Puigdemont era simplemente para colocar al votante socialista ante el abismo? ¡Dios mío, nos quedamos sin gobierno! ¿Para que así acepte el referéndum de independencia? ¿O el teatrillo va destinado a tratar de parar la sangría hacia Alianza Catalana? ¿O las dos cosas? Pero vamos, que es un teatrillo, está claro, porque ahí siguen incrustados en todas partes los tíos de Puigdemont que Sánchez ha colocado, y todos cobrando buenísimos sueldos en distintos comités, consejos, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué pretenden con este teatrillo? ¿Pavimentar el terreno para el referéndum de independencia o es más táctico? ¿Es simplemente miedo a Alianza Catalana? Es ganar tiempo. Están ganando tiempo. Saben que ese tipo de negociaciones de un referéndum, eso será pues un pim pam pum de los que están acostumbrados a hacer entre Junts y el PSOE y ya está. ¿Qué ocurre? Yo lo digo claramente. Yo creo que el objetivo de Junts no existe. Existe el objetivo de Puigdemont, que es poder volver a España amnistiado de todo. Y ya está. Y él está en eso. Y no va a renunciar de ninguna manera, ni él, ni los que estén de su parte, a esa hoja de ruta que vestirán como quieran vestir. Por eso decía, esa ruptura que anunciaron y tal, yo desde el principio me la tomé como jaja, no me he creado absolutamente nada. Eso no es
No es viable porque no tiene otra salida. Es decir, aquí parece que es Puigdemont quien tiene cogido a Sánchez. Y de alguna manera, pues sí puede tenerlo cogido. Pero en realidad quien tiene cogido por sus partes pudendas es Pedro Sánchez a Puigdemont. Yo creo que Puigdemont no ha valorado la única posibilidad que tiene de sobrevivir políticamente en serio, que es volver, que lo trinquen y que lo metan en la cárcel una temporadilla. Será breve, por supuesto, pero es que eso le rehabilitaría políticamente. Sí, yo estoy de acuerdo con Es la única posibilidad, desde mi punto de vista, de que Junts sobreviva. Lo que pasa es que Puigdemont es un cagao. No, claro, es que no. Es que creemos que son los de la rebelión de Pascua de Irlanda. Sí, claro, no. Y la única manera de rehabilitarse frente a los suyos y de tomar la iniciativa política de nuevo y buscar de nuevo el liderazgo frente a Alianza Catalana y frente a Esquerra, desde mi punto de vista, modestamente, es volver aquí y para adentro, Romerales. Y claro. Entonces, claro, imaginaos el efecto político en este momento que tendría con Sánchez en el gobierno, que metieran a Puigdemont para adentro. Yo creo que no tiene más, porque Alianza se los está comiendo por los pies y ella se los está comiendo por los pies. Junts, políticamente, desde un punto de vista de expectativa electoral, está tendiendo a cero. Sí, es que en Cataluña Junts es muy consciente en cuanto a esto último, de que ella prácticamente está abriendo un puyolato a la PSC, hoy que está tan en boga el nombre de Jordi Puyol, y eso evidentemente supone fundamentalmente la extinción, yo no diría ni siquiera a largo plazo, a corto medio plazo de Junts, porque aquí se entremezclan en un partido muy complejo y muy pesado a veces en cuanto al análisis, intereses personales y cuitas personales que tienen que ver con ese perfil algo cobarde de alguien que salió como salió de España después del 1O, con varias corrientes o varias almas que siempre han confluido o han coexistido dentro de esa apuesta ideológica. Yo creo que además la propia ausencia de diques morales por parte de Sánchez invalida la capacidad de decisión de Junts y de los 7 votos de Junts. Y ayer, por ejemplo, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, que no es político, es jurista, pero conoce muy bien el paño en el que se mueve, decía que los 7 votos de Junts no facilitaban la gobernabilidad de Sánchez, ni siquiera eran determinantes para que Sánchez siga enrocado en su torre de marfil, creo que lo decía, del que nadie le iba a rescatar, pero ahí sigue. Es decir, Pedro Sánchez es capaz, porque lo ha dicho y lo ha explicitado, y no solo lo ha verbalizado, sino que lo ha puesto en práctica y lo ha acreditado pragmáticamente, es capaz de gobernar de espaldas al foro de la soberanía nacional de todos los españoles, que es el Congreso de los Diputados. Por eso se ha convertido en un índice pero eso ahí, ejecutivo. Ahí, ¿no? Evidentemente cualquier planificación estratégica de Junts con respecto a la fuerza de sus 7 votos se convierte prácticamente en irrelevante. Porque Pedro Sánchez ha dado en los últimos meses o las últimas semanas, en mi opinión, un salto al abismo respecto a su propio destino y al destino institucional de este país. No tenemos ahí ese rollo dialéctico de la aprobación de los presupuestos generales, de la presentación o no. Estamos todavía hablando con un purismo que yo no entiendo lógico, porque debería ser así, que no se adapta a la realidad política y factual. Es decir, y para poner un ejemplo de que a Sánchez le puede dar perfectamente igual, aunque a nosotros nos parezca con toda razón escandaloso, inaceptable y completamente miserable, pero en la práctica, la política factual, es que Pedro Sánchez, prorrogando el presupuesto, pues nos ha encajado ni más ni menos que €500 millones de euros de deuda añadida.
Es decir, no puede hacer presupuestos, no, supuestamente no puede gobernar. Ya, pero ya estamos en la perfección incluso de que hay ciertos sectores económicos que hablan de que es mejor que no haya presupuestos para que el gobierno no tenga tanto margen de maniobra. Quiero decir, se está subvirtiendo tanto bueno, lo que pasa es que ahora el PP premisas democráticas una... básicas que a mí, perdón Julio, me dan que pensar que estamos ya en algo que no se puede llamar democracia representativa. No, claro. Estamos en otro, Pero el PP ha presentado una iniciativa muy importante, porque los últimos presupuestos que aprobó Sánchez tienen una norma aparejada, digamos, y es que es posible que a iniciativa del gobierno se puedan utilizar partidas presupuestarias de un ministerio, de una determinada cuenta, se puedan desplazar a otra. Aprobaron eso, cuando habitualmente no es posible. Es decir, hay una finalidad. Por eso se hacen los presupuestos, para hacer una trazabilidad. Bueno, pues hicieron esa norma que está vigente. Entonces, eso les está permitiendo una cierta holgura, una cierta flexibilidad. El PP ha presentado una iniciativa diciendo, no, a partir de ahora ya se acabó esa posibilidad, y eso, si Junts efectivamente cumple su palabra y vota a favor de esa norma del Partido Popular y contra el gobierno ya tendrá las manos completamente atadas. Sí, ojalá, pero claro, es que todo este tipo de cosas son piezas y piedras que tenemos que ir poniendo en el camino, con un tiempo que ya requiere un tiempo que ya creo que no tenemos. O sea, desde el punto de vista político no tenemos tiempo. Yo creo que sí. Quien no tiene tiempo es Sánchez. ¿Por qué dice usted que no tenemos tiempo? No, porque yo creo que yo creo que las cosas se están precipitando a mucha velocidad. Creo que desde el punto de vista político, yo no hablo desde el punto de vista administrativo, organizativo, burocrático, yo creo de lo que serían los tiempos propios del Estado, hablo del tiempo político. Creo que se nos está acabando el tiempo porque España está entrando en una dimensión muy peligrosa, que luego, como decía muy bien mi compañero Isaac, es muy difícil retrotraer. Es decir, se están produciendo, digamos, una serie de daños al sistema de institución español, o se están convirtiendo en leyes tácitas, no escritas, determinadas barbaridades, que va a ser muy difícil restituir, y ya vamos tarde, es decir, porque desde el punto de vista de los juzgados, pues podemos ver una sentencia contra un señor como el fiscal general de Estado perfectamente justa. Podemos ver más sentencias mañana, ¿no? Podemos ver una acción de la justicia muy correcta. Pero desde el punto de vista político yo creo que vamos muy mal de tiempo. Creo que España está perdiendo el tren de todo. Creo que nos estamos saliendo del carril. Creo que estamos ya, digamos, en una esfera internacional bastante conflictiva. Ya de facto, no es algo coyuntural, es estructural. Y creo que de entrada, por lo pronto, ya es que hasta los Estados Unidos nos consideran un poco un aliado no fiable, al que hay que censurar la información sensible. Entonces, ahí vamos mal. Vamos tarde, es decir, llevamos 20 años pero todo es reversible. Sí, pero bueno, sí, yo no digo que no, yo no digo que se vaya a acabar el mundo. Lo que digo es que vamos tarde. ¿Cómo valoran ustedes la encuesta que saca hoy el debate de Target Point, que sitúa ya a Vox cerca, vamos, con 69 escaños, o sea, ya 19%? Pues yo lo estaba escuchando y discrepaba. ¿Discrepa usted de mí? Sí. Creo que es posible. ¿Que es posible? Sí, yo creo que incluso puede haber más voto a Vox que no está aflorando en las encuestas. Creo. Y creo que está igual, ha preguntado de forma, no tengo la metodología, no la he mirado, pero creo que igual ha hecho las preguntas correctas para obtener una cifra que yo creo que se aproxima más a la realidad. Yo creo que Vox está subiendo y las tendencias lo muestran, pero me resisto a creer que esté ya en el 19%, o sea, viendo las restantes encuestas, las que han tenido más acierto en veces anteriores, que son pues Sociométrica, 40dB, GESOP, pues Vox está en estos momentos entre el 17 y el 18. Sí. Un 19% me parece demasiado, sinceramente. Pues yo creo que es plausible. O sea, ahora mismo ya es plausible. Usted me lo dice hace 2 años, pues le digo, pues no. Pero yo creo que sí, más que nada no porque Vox esté especialmente movilizado, es decir, como diciendo a la carrera, ¿no? Y como... No, yo creo que... de hecho, en Vox se le otorga... ese impulso se lo está dando el propio Partido Popular. Estuve el otro día yo con Figaredo y a mí me decía Figaredo que que no le hacen ni puñetero caso a las encuestas, que las ven, hombre, prefieren
ir subiendo, a no subir, pero que les dan el valor fáctico que tienen. Que no deja de ser una muestra. No debe estar mirando y además yo advierto una saturación de encuestas que atribuyo fundamentalmente al morbo, con respecto a la subida exponencial de Vox. Yo no sé si es real, si es evanescente o no, pero ahí está. ¿Usted qué sensaciones tiene con respecto a esa subida? No, yo creo que Vox, y eso lo acreditan los sondeos, en mi opinión, está consiguiendo precisamente establecer un suelo electoral, cosa que no había logrado anteriormente en ejercicios precedentes. Y en ese sentido yo creo que sí consolida, digamos, una marca política y una apuesta política que evidentemente está haciendo fortuna esencialmente la población más joven y en el segmento de los nuevos votantes. ¿Eso significa que van a mantener esa solidez o esa consolidación de ese suelo? Pues no lo sé, pero las encuestas día tras día acreditan que sí, y subiendo. Supongo que tendrá mucha influencia en lo que pase, pues lo que suceda el 21 de diciembre en Extremadura. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Por lo tanto, es una elección, pues, no sé, curiosa, ¿no? Donde tanto el PSOE como el Podemos incumplen su propio código ético presentando a candidatos que no pueden presentar según su código ético, pero eso, ¿no? que son de cataminuta, son cosas que pasan. ¿Qué va a pasar en esas elecciones extremeñas? ¿Qué sensación tienen ustedes? Yo tengo la sensación de que estamos dentro ya de una espiral que es la profecía que se autocumple, y que el propio calentamiento de las expectativas de Vox en las encuestas hace que efectivamente las expectativas de Vox puedan crecer, porque la gente poco a poco se va acostumbrando, entre comillas, y subiéndose a la ola. Exactamente, asumir que bueno, pues que Vox va a estar ahí, y en la medida en que lo vas asumiendo, lo vas normalizando, lo vas interiorizando, y eso ha funcionado, les ha funcionado a la izquierda durante muchas elecciones, y yo creo que efectivamente Vox está en unos números muy importantes. No sé si es el 18, el 19 o el 20, tampoco hay mucha diferencia, porque al final vamos a ver qué hacen con el voto por correo, vamos a ver con el voto internacional, vamos a ver eso, porque ya hay casi 3 millones de personas fuera de España que imaginaos si eso se pusiera en marcha, ¿no? Yo creo que Vox está con unas expectativas muy muy importantes, y se ven las movilizaciones populares. Ya, antes hacía referencia a lo de Salamanca de hace 3 días, y la participación de los salmantinos en ese recibimiento a Santiago Abascal era verdaderamente tumultuoso. O sea, yo creo que el problema muchísima gente. Don Julio, yo creo que como le pasa al Partido Popular, que hay un problema con la derecha. El único para mí que es el techo es que la derecha, ya sé Vox o PP, llamo con permiso al PP derecha, aunque hay muchos socialdemócratas o demócratas que están, ¿no? Tenga cuidado. No está su abogado presente, y eso podría ser motivo de difamación. A ver si nos toca uno por español. Claro, no somos Ortiz, ¿no? Pero iba a decir, el problema realmente de la derecha en España ahora mismo es, a mi juicio, menos en el País Vasco, pero mucho en Cataluña. Es que en Cataluña prácticamente es testimonial. Y eso desde el punto de vista electoral es un lastre muy fuerte. Yo creo que si sostiene algo, cuando dice, no, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez todavía acceda a 120 escaños, o a 110, o a 107, con lo que ha hecho, ¿no? Que es una exclamación lógica de cualquier persona de bien. Bueno, porque le sostiene el Partido Socialista Catalán, que le sostiene el voto catalán. A nivel nacional lo ven como un voto estratégico. Cosa que no ocurre en otras autonomías, que votan más pensando en lo local y luego ya en lo nacional de otra manera. Y ese es para mí es la duda que hay. Pero yo creo que Vox tiene que estar al alza de forma solapada, sin que se sepa, pero no porque Vox esté dándose una especie de homenaje popular y tal, como en Salamanca, que puede ser un signo de auge del partido, no lo discuto, sino porque los dos vectores que están condicionando la política, que es el Partido Socialista y el Partido Popular, le están dejando camino, o sea, como dirían, ¿no? Se la están poniendo a huevo para que crezca.
El uno, porque es un corrupto y abandonado a la gente y se ve cada vez más que a los españoles les importan una higa, los trabajadores, la gente, las familias, la clase media, los autónomos le importan un pimiento, ¿no? Y el otro, porque no se sabe si va o si viene. Y claro, hay una sensación de cierta urgencia en muchos temas en España ahora mismo, no solamente los que nos importan a nosotros, que son graves institucionalmente, sino del día a día, que los españoles ven con la inseguridad, la inmigración masiva. La inmigración va a ser una cabeza tractora de estas elecciones, de las futuras elecciones, espero que las haya. Y yo creo que ahí, pues lógicamente, están fuera del terreno del juego tanto el PSOE como el PP, y eso creo que puede marcar una diferencia. Hay mucho voto oculto. Bueno, yo creo que el tema de Europa también es muy relevante. Cada vez más la gente va tomando conciencia de que aquí quien manda de verdad es Ursula von der Leyen y el acuerdo que tienen los populares y los socialistas en Bélgica, en Bruselas, y que por tanto los pescadores españoles como los agricultores españoles como los ganaderos españoles tienen un problema mientras esta gente siga ahí. Y los empresarios, van, y los industriales, van a la desaparición. Y entonces la gente empieza a tomar una conciencia muy clara de que esa relación de fuerzas en Bruselas o cambia, o realmente el sector primario español está muy cerca de la desaparición y de la ruina. Y son muchas personas las que viven de eso. 2050 claro. Hay que sacarlo de raíz de la Unión Europea. Claro. De raíz, hay que eliminarlo. Es que no es posible pensar que hay... Es que en este momento la Unión Europea es un paradigma de opacidad, de falta de transparencia, de corrupción institucional. La gente no confía. Y eso que está lejos, pero ya ha llegado aquí. Tenemos 5 minutillos antes de acabar la tertulia, y aprovechando que mencionó usted la Unión Europea, ¿será por eso? Porque es una cloaca infecta desde hace mucho, que se ha quedado fuera del plan de paz entre Ucrania y Trump, que parece que sale adelante. Eso no es la Unión Europea, esos son los propios países. A mí me parece tremendo lo que ha ocurrido. Yo, mi opinión, yo que defiendo a Donald Trump cuando creo que hace algo correcto, en esta ocasión el plan de paz me parece infumable, me parece Bueno, Marco Rubio lo ha... Más vale que lo rebaje, porque hay unas cláusulas ahí que encima nos sacan de la mesa, que ya pueden meterse con Úrsula y con lo que quieran, si yo no lo discuto, pero aquí hablamos de las naciones europeas, entre ellas España. Es decir, yo en eso soy muy patriota. A mí me viene un Donald Trump y me dice que no puedo decir ni pío sobre Ucrania, pero que tengo que poner 100.000 millones, porque él me lo dice, para invertir bajo su control mercantil, es decir, para que él se lo lleve todo. Hombre, yo le digo, mira, no voy a hacer ningún gesto, pero hago un corte de mangas. Desde luego, o sea, yo eso por ahí no paso. Ya, es verdad que Marco Rubio parece que se ha comprometido a darle una vuelta al plan. Más le vale, de acuerdo, digamos, con los intereses de Kiev. Pero a mí lo que me llama la atención de toda esta negociación es que la Unión Europea una vez más ha estado por uvas, porque no se ha enterado ni del nodo. ¿Cómo vas a enterar si no lo han convocado nadie? Hasta que el plan de Trump con el Kremlin era prácticamente un hecho. Se pasa por encima hasta de Meloni. O sea, le ha chuleado hasta Meloni. Sí. Hasta Meloni, que es su gran amiga, la ha chuleado. Bueno, la Unión Europea... Perdón. No, que la Unión Europea le pasa lo que se describe una frase que usaba mi suegro mucho, dice: pinta menos que pata de queso en Sevilla. Nunca he logrado averiguar de dónde salió esa frase, pero... No, yo no sé quién era pata de queso, debía estar en el patio de Monipodio. Pero yo lo que sí creo es que la Unión Europea se ha colocado hace mucho tiempo fuera de la realidad y de la prudencia. La Unión Europea ha sido incapaz de hablar ni una sola vez, hasta que no llegó el señor Trump, de paz, de un tratado de paz, de un armisticio, de un parar un momento la guerra, que vamos a hablar a ver si hay solución. La Unión Europea se ha comprometido exclusivamente en la guerra, no ha estado comprometida con la consecución de la paz nunca. ¿Por qué intereses? Yo no lo sé. Pues no sé, pero con una mano ayudando a Ucrania y con otra comprándole hidrocarburos a Putin. Exactamente. Tiene que haber gente haciendo fortunas. Ese tipo de fariseísmo y de incoherencias, pues son las que laminan cualquier credibilidad. Y en este caso la Unión Europea tiene ese problema. Estoy de acuerdo con lo que dice Julio. Es decir, habría que haber visto tal, pero claro, para eso necesitas una posición de fuerza. Primero, que tienes que ganarte. Sobre el terreno también. Pero también digo una cosa. Esto de Trump no es un plan de paz.
Pues es un plan de... Ya han sacado comunicado conjunto Ucrania y Estados Unidos. Hombre, es que Ucrania está con el agua al cuello, es decir, y los están matando, pero es decir, que no hablamos luego de las matanzas que hacen en Palestina, con todos los días, pero es que los están matando a los civiles a base de bien. Es decir, están tirando unos pepinos en las propias zonas urbanas con toda intención de matar a todo lo que esté por ahí. Pero yo creo que, sinceramente, a mí, a ver si lo modifican, lo vuelven un poco presentable, pero a mí no me parece un plan de paz, a mí me parece un plan de capitulación a la carta al servicio de Putin. Y claro, eso no va a traer nada bueno a largo plazo. Leeros, por favor, cuando podáis, un artículo de Le Grand Continent. ¿De qué? Le Grand Continent. El Gran Continente. Sí, lo he colgado en Telegram, si lo queréis ver. Es un artículo de un general francés, se llama Fabien Mandon, en el que... un general, claro, sí, mejor dicho. Estaba predestinado. Sí, en el que les dice a los franceses, dice, prepárense para aceptar perder a sus hijos. Es que, claro, Europa tiene un problema. Es que está hablando de guerra todo el día, de guerra, pero no hay un solo país europeo de los grandes dispuestos a enviar un soldado a que pueda perder la vida y volver dentro de un ataúd a Francia. Pero usted no se obsesiona con los países degradados que tenemos, que son países de Francia, sí. De lo que diga un general francés, se le digo personalmente, es lo que opino ahora mismo de lo que podría decir cualquier general burócrata que ha puesto el gobierno ahí arriba en España. Pero yo le digo una cosa, no hay que mirar a esos países, mire usted a los países como Polonia, mire usted a los países bálticos, mire usted a Letonia, Estonia, Lituania, mire usted ahí, porque allí, si usted se va y que usted viaja, vaya usted y hable con el público de allí. Y le va a decir, nosotros no tenemos ningún reparo en ir a partirnos la cara con este hijo de su madre. Nosotros sí. Y lo dicen los jóvenes, no tienen que empujar a los viejos, los propios jóvenes. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestra audiencia, mayores y menores? Pues don Luis, hoy preguntábamos una cosa bastante interesante relacionada con los actos en los que participa Pedro Sánchez o algún miembro de su gobierno. La pregunta es la siguiente: ¿cree que políticos, periodistas, empresarios y ciudadanos en general deberían boicotear todo acto público en el que participe el gobierno hasta que Sánchez deje de destruir las instituciones y dimita? 3 opciones: sí, no y no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Es una pregunta un límite. Yo creo que sí, pero no. Sí, pero no. Digo, esta no viene, ¿eh? Esta opción no aparece, Javier. Tengo que hacer un voto matizado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar allí. Tenemos que estar vigilando. Es decir, esto es como la mafia, ¿no? Es decir, ten cerca a tus amigos, pero ten más cerca todavía a tus enemigos. ¿De qué sirve ir por ejemplo, periodistas, de qué sirve ir a una rueda de prensa de Porque Sánchez? luego usted sabe si que se le pregunta y no responde usted nunca. sabe que luego en el ínterin, en esas covachuelas que hay después de esas, es donde se descubren muchas perlas. Cuando desaparece el marcaje de lo que es la propia rueda de prensa, en las conversaciones que se producen en esos ecosistemas hay muchas perlas, porque luego en privado, aquellos que son tan hooligans de Sánchez te sueltan algunas cositas. ¿Y quiénes van a dejar de ir? ¿Los periodistas de Televisión Española? No, esos van a ir todos. Antena 3, bueno, los de Telecinco, todos los que están cobrando del gobierno, ¿van a dejar de ir? Que queden en evidencia. Hay otra alternativa, que es los periodistas antisanchistas pueden acudir a las ruedas de prensa para caricaturizar. Entonces pueden ir, por ejemplo, con pancartas que digan: queremos un hijo tuyo. Es que yo lo invertiría el concepto. Yo es que creo que no hay periodistas antisanchistas. Yo lo que creo es que Sánchez ha puesto la prueba a muchos periodistas. Sí, a cualquiera que... Le admito la corrección, tiene usted toda la razón. Que, no somos antinada, somos víctimas. Y nosotros sí bueno, que somos hay periodistas y luego sirvientes de Sánchez. Doña Carmen, ¿qué dice la audiencia? Don Luis, en Twitter el 97% dice que sí, que hay que boicotear estos actos. Hay un 2% que no lo sabe y hay un 1% que dice que no. En Twitter el maje... Un momento.
No, sí, había 3 opciones solo. Sí, solamente había 3 opciones. El Maje Elena dice que tendrían que estar solos cada vez que fueran a un acto y cuando no vaya nadie del gobierno, que el acto esté abarrotado, ¿no? Para un poco evidenciar cómo estamos, ¿no? En contra de... En el chat de YouTube, José Moreno Vázquez dice que a Pedro Sánchez hay que meterlo en prisión y juzgarlo por todas las muertes ocurridas por su desidia. Entiendo que se refiere, entre otras muchas cosas, al tema de la Dana. Y también por todas las acciones con el objetivo de potenciar su partido a costa de los españoles. Luis Ortega Domènech dice que nunca dejarán que gobierne un partido patriota, prefieren llegar a un conflicto antes. Y en las publicaciones, Bitcoin 164, que es uno de nuestros habituales allí, dice que por supuesto, pero que es algo irreal eso de que se boicoteen los eventos a los que acuda Pedro Sánchez, porque siempre estarán ahí los muchos millones de personas que le seguirán votando, haga lo que haga. Y esto, pues claro, es un problema según nos dice este oyente. Y termino con un comentario de Pilarcho J3K, que dice que lo que estos miserables están haciendo con este país no tiene nombre y no lo van a pagar con la cadena perpetua. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias a los oyentes que han participado. Gracias, don Isaac. Lean ustedes Voz Populi, donde hoy don Isaac trae esa exclusiva sobre quizá los posibles problemas penales que va a tener Zapatero en Estados Unidos en breve. Don Julio Ariza, sigan ustedes a don Julio Ariza en Telegram y en WhatsApp. Bueno, o no. O no. Y a don Javier Venegas, síganle, aparte de en su medio habitual de Objective, síganle en Twitter y síganle en disidentia.com. Ahí estamos, ahí dando la bombada. ¿Viste la respuesta de Trump de su con Mandami? Sí, es un crack. Dice la periodista, dice, ¿usted sigue pensando, señor Mandami, que Trump es un fascista? Y se vuelve Trump y le dice, dile que sí. Dile que sí, total. O sea, dile que sí. ¿Qué más da? Bueno, gracias a los tres, gracias a los oyentes y a doña Carmen Carbonell. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, cuya sección lleva por título hoy Viva España y no pido perdón. Buenos días, don Paco. Un abrazo grande, mi querido amigo don Luis del Pino. Cuando veo que hay tanta gente destilando odio hacia España, hacia los españoles, encabezado por el propio gobierno ese odio, me entran ganas de decir, fuera, felones, fuera, gamberros traidores, y ¡viva España! Hay quien dice que no hay tanto odio, ¿que no? ¿Que no? El presidente Sánchez se declara juez implícitamente cuando le falta el respeto a las decisiones de la justicia. El Tribunal Supremo condena al fiscal general y Sánchez se mete donde no le llaman y a pesar de la sentencia pone en duda el veredicto del Tribunal Supremo. O, por ejemplo, ¿recuerdan todo el odio que destilaron contra la jueza Alaya? Sí, la que llevaba a cabo la instrucción de los ERE en Andalucía. Sin embargo, cómo brincan de contento cuando el amiguete Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, elimina las condenas y da amnistía a los ladrones del pueblo. Y el Partido Popular en Europa vota junto a las izquierdas en contra de investigar la corrupción y amaño electoral del PSOE. El grupo de Vox en Patriota votó a favor simplemente para que se investigue. ¿Usted está a favor o no de que se investigue a quienes nos roban presuntamente? Yo estoy con Vox, estoy con los españoles. Y por eso digo, ¡viva España y no pido perdón! A quien le pique, que se raje. Mañana, más y mejor. Punto final.